¿Qué onda, patus? ¿Todo bien? Hoy van a escuchar unas cuantas historias del mar. Así que sin más dilación empecemos. Hace un tiempo lo compartí, cuando era niña fuimos a Veracruz, yo no sabía nadar y mis primos sí, total que por querer seguirlos me adentré más al mar, y en eso una ola me empezó a revolcar, yo quería salir desesperada y nadie me hacía caso. En eso cuando ya no podía respirar vi como una señora con vestido blanco me sacó del agua en sus brazos, cuando agarré conciencia le fijé a mi mamá, que a dónde estaba la señora que me salvó y me dijo que no había sido ninguna señora, que una misma ola me sacó. Cuando platiqué la historia, me decían loca, pero después empecé a investigar y con otras personas, que describen a la misma señora que yo vi, descubrí que quien me salvó fue mi adorada Yemaya, la diosa del mar. Mi papá, para estas fechas, siempre cuenta una historia que la primera vez que la escuché me dejó pasmado. Era Viernes Santo cuando dos de sus amigos fueron a pescar a un muelle en la playa de Progreso, Yucatán. La noche avanzó tranquila hasta que uno de ellos, tras varias copas, comenzó a tambalearse. Su compañero le advirtió que tuviera cuidado, que no se acercara demasiado al borde, pero no hizo caso y siguió bebiendo hasta ponerse insoportable. En un descuido, tropezó y cayó al agua. Su amigo corrió a ayudarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, vio algo enorme moverse bajo la superficie. Un segundo después, una gigantesca boca emergió del agua y lo devoró por completo. Gritó pidiendo ayuda, pero de nada sirvió. Cuando los lugareños llegaron, no había rastro de él ni de aquella cosa que se lo tragó. Cuando volvió a Mérida para contar lo ocurrido a los padres de su amigo, nadie le creyó. Prefirieron decir que se había ahogado y que nunca encontraron el cuerpo. Mi padre dice que su amigo contaba la historia entre lágrimas, con impotencia, no solo por lo que había presenciado, sino porque nadie quiso creerle. Cuando era niña fuimos de vacaciones a Cancún. Un día avisaron que habría lluvia de estrellas durante la noche, así es que fuimos al puerto. Vimos varias estrellas fugaces y uno que otro objeto volador no identificado, o eso parecían. Al terminar íbamos de regreso a la casa donde nos estábamos quedando y algunos integrantes de la familia se adelantaron. Yo me quedé atrás con mi mamá y mi hermano. No recuerdo qué hora era exactamente, pero ya no se escuchaba nada de ruido y había muy poca luz. Mientras íbamos caminando escuché como un aleteo, volteo hacia el cielo pensado que eran murciélagos, y en eso vi una especie de ave muy grande, como un ave fénix, con alas muy largas, pero en lugar de ir volando en línea recta iba girando, pude verlo porque parecía que estaba encendido por fuego. Lo vi pasar hasta que desapareció, me quedé muy impresionada y por alguna razón no dije nada en ese momento. Pensé que habría sido mi imaginación de niña, porque en ese entonces tendría unos 8 años. Pero hace poco tiempo en un plática con mi mamá, le confesé lo que creí haber visto, y ella me dijo que también lo vio, pero que no dijo nada porque pensaba que nadie le creería. Nunca supimos qué fue lo que vimos pasar. Hubo una noche donde, saliendo a correr por la orilla del mar, el alumbrado público se cortó y todo quedó a oscuras, la luz estaba lejos de la orilla, pero siempre era lo suficientemente intensa como para iluminar mi camino. Seguí corriendo, pero en mi camino de regreso, observé una silueta entre las olas, era una persona tal cual, una figura oscura pero reconocible entre la noche. No lo podía creer. Me acerqué un poco, pero cuando cobré conciencia de lo que estaba viendo, seguí mi camino sin volver a mirar aquello. Tengo entendido que, según la Biblia, los fantasmas no existen, y que en realidad, lo que vemos e interpretamos como almas en pena en realidad son entes malignos, demonios. Yo lo creo así, pues para mí no tiene sentido que alguien que transcurrió por este mundo quede vagando por ahí luego de muerto, realizando apariciones esporádicas que solo causarían un gran dolor a sus seres queridos si estos lo advirtiesen, como en aquellas historias donde los fallecidos son vistos nuevamente por sus deudos.
Yo era un buzo y me encantaba el agua, el mar y todo lo que era relacionado con el océano. Un día me encontraba nadando por el océano Pacífico, viendo los corales y los peces los cuales nadaban alrededor, para luego ver a lo lejos como una sombra se alejaba escondiéndose en las profundidades del océano. Yo al principio no logré comprender qué era eso, por lo que decidí salir para regresar a casa. Al llegar decidí investigar sobre las profundidades del océano, ya que seguía desconcertado al no saber lo que había visto en su momento. Los libros de ciencias naturales y de ictiología no me llevaron a ninguna conclusión, por lo que decidí ir por las leyendas locales, como monstruos de los mares, seres desconocidos o algo por el estilo. Al leer más sobre el tema, me topé con una criatura desconocida, un animal gigante el cual vivía en las profundidades del océano. Se cree que él hizo un sonido desconocido el cual dejó con dudas a los científicos. Ellos en su momento dijeron que el sonido era producto de un iceberg, pero las personas no estaban seguras. En efecto, estoy hablando del blob. El blob fue escuchado en el año de 1997, esta criatura hizo sonar una frecuencia de 40 hercios hacia abajo durante aproximadamente 7 minutos, solo un animal de un tamaño mayor al de una ballena azul lograría hacer una hazaña de esta magnitud, por lo que decidí ir a investigar por mi cuenta. Llegué al centro del océano Pacífico, fui con un traje especializado y una cámara para investigar. Al principio no veía nada, la profundidad era muy escalofriante, no lograba ver más que un fondo oscuro. Bajé poco a poco y alrededor mía estaba rondando un animal bastante raro. No lo lograba reconocer, sentí un terrible horror. Era un animal largo, casi del tamaño de una persona. Lo que me causó más miedo fue que se comenzó a acercar y logré ver que era. Lo que se encontraba ahí era un tiburón anguila, un animal muy raro y terrorífico, el cual tiene más de 300 dientes. No le tomé importancia hasta que veo muchos peces saliendo de las profundidades, como si estuvieran huyendo de algo, a lo que volteo a ver y ahí estaba, un animal colosal que fácilmente me podía tragar con toda libertad. Me quedé completamente quieto al ver tal criatura. Intenté nadar a la superficie pero ya era tarde. Veo abajo mía y solo logro ver de frente a la criatura, cara a cara con unos dientes de mi tamaño. Nadé lo más rápido que pude a la superficie, tratando de huir de aquel animal gigante. En ese momento no pensabas nada más que él, porque vine a las profundidades y yo pensaba que ya me daba por muerto, pero la criatura retrocedió solo para volver con más velocidad desde las profundidades. Yo me asusté, me intenté quitar de su camino, pero me pasó golpeando con una de sus aletas. Lo único que recuerdo era como esa criatura casi me mata. Desperté en una isla con una gran herida en la pierna. Me intenté parar pero no podía, estaba agonizando hasta que llegaron a rescatarme. Aún así logro recordar ver a ese animal en las profundidades. Siempre he vivido cerca del mar. Desde que tengo memoria, el sonido de las olas ha sido mi despertador y mi canción para dormir. El mar es parte de mí. Lo respeto, le tengo cariño y, aunque nunca lo admito en voz alta, también le tengo un poco de miedo. Un miedo sano, o eso pensaba. Una noche, mientras estaba sentado en la arena, mirando cómo el agua negra avanzaba y retrocedía, escuché algo que no había oído en toda mi vida. No era una ola, no era un barco, ni siquiera parecía un animal. Era un ruido extraño, como un quejido ronco, casi humano. Me puse de pie de inmediato. Me quedé quieto, escuchando. Ahí estaba de nuevo. Un sonido profundo, húmedo, como si alguien estuviera luchando por salir del agua. Sentí un escalofrío, pero mi curiosidad fue más fuerte. Tomé mi linterna y caminé hasta la orilla. El viento estaba helado y traía consigo un olor raro, como a sal mezclada con metal. El corazón me latía más rápido de lo normal. Y entonces lo vi. A unos metros dentro del agua, una figura blanca se levantó lentamente. En un principio pensé que era una persona, alguien que necesitaba ayuda. Era delgada, con la piel pálida, casi traslúcida bajo mi linterna. Sus brazos se movían de una forma extraña, como si entre los dedos tuviera membranas, o algo parecido a aletas. No sabía si gritar, correr o acercarme. «Oye, ¿estás bien?», pregunté, aunque mi voz apenas salió. La figura giró su cabeza hacia mí.
No puedo olvidar esos ojos. Grandes, oscuros, llenos de miedo. Un miedo que casi parecía suplicar. Di un paso al frente, dispuesto a meterme al agua para ayudarlo, fuera lo que fuera. Pero en ese instante, como si algo invisible lo hubiera jalado desde abajo, la figura fue arrastrada hacia atrás. Cayó de golpe y extendió una mano hacia mí, una mano humana, y luego desapareció bajo las olas. Corrí hacia el mar, me metí hasta donde pude, llamé, busqué, pero no había nada. Solo el sonido del agua. Solo silencio. Esa noche no dormí. Y todavía, algunas noches, cuando el viento cambia y el mar parece inquieto, escucho ese mismo ruido. Ese quejido profundo que no sé si pertenece a un ser humano, a un animal, o a algo que nunca tuve que ver. Y cada vez que lo escucho, no dejo de pensar en esa mano blanca extendiéndose hacia mí, pidiendo ayuda desde lo más oscuro del mar. Soy de la costa de Ecuador y viví una experiencia que hasta el día de hoy lo recuerdo. Acá en la costa de Ecuador hay varias leyendas e historias de terror, y me pasó una con mi hermana. Se llama el Tintino Duende, que se lleva a las mujeres muy hermosas y muy velludas, y un día mi hermana no podía dormir y cuando lograba dormir amanecía con moretones, no provocados por ella o algo más. Ella decía que la molestaban de noche y no la dejaban dormir, y un día tuve que ayudar a mi en alistar a mi hermana para irse a la escuela. Soy la hermana mayor, debido a que mi tenía que irse al médico, y lo que hice fue alistar la alarma. Recuerdo que iban a ser las 6 de la mañana y vi como mi mamá vestida de negro le alzó el toldo a mi hermana. Mi mamá fue vestida de jeans y una blusa blanca, y vi cómo se transformó en un hombrecito de baja estatura con un sombrero muy grande que le cubría la cara. Mejillas de mi hermana. Yo al ver aquello lo que hice que gritar. Mi Pepe, que estaba en su cuarto dormido de la impresión de mis gritos, se cayó de la cama y alisté a mi hermana y a mi Pepe para que la dejara en la escuela. Estando sola en casa hice algo que me enseñaron de niña y hasta el día de hoy no ha molestado, pero sí han pasado cosas raras al pie de mi casa de madrugada. ¿Experiencia o habéis escuchado en las regiones donde vivís? Yo soy de Cluj/Transilvania/Rumanía. Pero ahora por trabajo, estudio y pareja, resido en el sur de España, en Almería. Es una región de costa y obviamente aquí hay relatos escalofriantes. Resido en esa región en el municipio de Roquetas de Mar, una zona de gente trabajadora y pescadores desde la época romana. El municipio tiene muchos siglos de antigüedad, pero incluso a día de hoy la historia más común es la historia del pescador sin cabeza. Parece una parodia de Sleepy Hollow del jinete sin cabeza, pero os digo que no podía ser menos gracioso. En el puerto la gente no se queda más allá de las 02 de la noche, inclusive los guardias, que se quedan a vigilar, lo hacen desde cámaras. En más de una ocasión intentaron entrar intrusos al muelle para robar cosas de valor. El caso más conocido es el que pasó en la pandemia. Mucha gente por desesperación e ignorancia hizo decisiones estúpidas para salir adelante. Ese tipo de decisión la tomó un joven inmigrante que por necesidad intentó robar una de las máquinas automáticas de destripado de pescado de la lonja del puerto. El guardia lo vio, pero el joven, al conocer el lugar, sabía los puntos muertos para escaparse. Casi lo logró, pero no esperaba con el habitante incorpóreo del muelle. El guardia dijo que las últimas palabras de un joven encontrado en la salida de la lonja lleno de cortes por toda la espalda y todos sus miembros con un cuchillo de destripar pescado fue: no tiene cabeza. No fue ni será el último en dar este tipo de testimonio, ya que esa aparición aparece y aterra al municipio desde el siglo XIX. La única historia, que no sé si sea cierta, es sobre un par de jóvenes que fueron a una playa de noche. No recuerdo si andaban por ahí debido a que horas atrás andaban en un bar. Pero eso no es lo importante, lo esencial viene después. En una parte del horizonte, visto desde el panorama de uno de los muchachos, había un destello de fuego en una esquina, ya sea por el valor que traían al andar pasados de copas, fueron hasta allí. De todas las posibilidades, no esperaban para nada con lo que se toparon.
Múltiples hombres encapuchados con batas sumamente largas y oscuras como la noche vacía de aquel entonces se encontraban rodeando una gran fogata, básicamente tenían frente suyo un círculo envuelto en llamas, cuyo centro poseía un palo que tenía amarrado a algo. Al ver esta escena, los dos jóvenes huyeron rápido de ese lugar, al parecer lograron perderlos, ya que un integrante los había visto. Soy de Ecuador en la ciudad de Cuenca, esto fue en el 2018 yo era un guardia de seguridad en una universidad que es muy conocida trabaja en la facultad de medicina cierta noche, mientras hacía mi servicio de guarida con normalidad, desde que me coloqué donde siempre solía estar en las noches sentía que alguien me vigilaba se sentía pesado en el lugar, es como un jardín medio grande pero es cerrado con ventanas muy grandes sin cerramiento, ni vidrios ni nada tenía 3 entradas y solo una tenía puertas grandes de vidrio, y las otras 2 no tenían puerta una de esas puertas, da para un hospital y para un cerramiento de valla grande en fin, es amplio me senté a jugar en mi celular, y mientras jugaba bajé el volumen, pues escuché que alguien venía por esa puerta que da al hospital pues ahí hay 2 árboles grandes, y cuando alguien se acerca se escucha como pisan las hojas secas que pasan en el piso y así se repitió por varias ocasiones, yo no me acerqué a observar pues tenía un compañero de la otra facultad, que cada vez que daba su ronda en ocasión pensé que él me quería asustar, o cosas de ese estilo no le di importancia, pues bien seguía jugando la sensación de que alguien me observaba seguía presente e igual no le di importancia en cierto momento mi amiga en aquel entonces actualmente es mi prometida ella me preguntó qué es lo que estaba haciendo a lo cual les tomé 2 fotos no las revisé y solo se las envié al rato ella me respondió señalando algo a alguien en esas fotos, al ver lo que estaba en esa foto en mi frente, no lo pensé 2 veces y tomé mis cosas, y salí por la parte de atrás nervioso con miedo una vez ya más calmado mire la fotografía, se ve la figura de una persona de color medio amarillento, pero solo del torso para arriba los ojos de un color amarillo más intenso de cabello negro pasó mucho tiempo, para poder volver a ese lugar en la noche en ese lugar, existe una pequeña la imagen de una virgen a la cual con mucho respeto, fui y le dejé una vela a la reza y me retiré tengo varias anécdotas que me sucedieron mientras trabajar en esa facultad de contar. En mi familia, era muy común salir de pesca con mi abuelo, mi tío y mi papá los fines de semana. Cierto día, decidimos aventurarnos solo mi abuelo y yo. Elegimos un río ubicado en la comuna de Los Gómez, y planificamos la expedición para la madrugada. Salimos de casa a las 3 a.m., conscientes de que el viaje nos llevaría al menos 2 horas. Desde el inicio, el viaje comenzó algo extraño. Comenzamos el viaje y 30 minutos más tarde nos percatarnos de que una de las ruedas estaba ligeramente desinflada, nos vimos forzados a detenernos en una estación de servicio. Viajamos aproximadamente 7 kilómetros y, ocurrió algo inexplicable. Cerca de nosotros, una lechuza cruzó nuestro camino. La leyenda urbana gritaba que las lechuzas eran portadoras de malos augurios y debíamos insultarlas. Mi abuelo, cediendo a la superstición, gritó un insulto. En un instante, otra rueda se desinfló por completo. Cambiamos la rueda en un silencio tenso y continuamos el viaje, temerosos de las sombras que nos rodeaban. Cuando llegamos al destino, pasadas las 5 a.m., la oscuridad aún gobernaba el lugar. Una extraña sensación nos envolvía mientras preparábamos nuestras cañas de pescar. Pronto, comenzamos a escuchar ruidos en el agua como si alguien estuviese nadando provenientes del propio río. Sacamos una linterna, iluminamos el agua y nos congelamos al ver una sombra indescifrable que se deslizaba bajo la superficie. El frío se volvió palpable cuando una presencia invisible se movía entre nosotros. Silbidos siniestros resonaban en el aire. Tras unos minutos de inquietante calma, nuestros ojos se fijaron en la punta de un árbol seco. Allí, una figura encorvada, con ojos brillantes, nos observaba mientras silbaba una melodía funesta. Antes de poder asimilar lo que veíamos, la figura desapareció en la negrura de la noche. Aterrorizados, escuchamos risas distantes y percibimos sombras moviéndose en la penumbra.
Sin pensarlo dos veces, recogimos precipitadamente nuestras pertenencias y huimos del lugar, pero las risas y los silbidos persistieron en nuestros oídos, persiguiéndonos incluso cuando abandonamos aquel rincón macabro. La pesadilla no terminó ahí. Durante días, las sombras y susurros continuaron acechándonos en los recovecos de nuestra conciencia. Nunca volvimos a hablar de aquella expedición, pero la sensación de que algo oscuro había sido liberado en esa noche infernal quedó grabada en nuestras almas, recordándonos que, a veces, es preferible no desafiar los secretos que acechan en la oscuridad. Trabajé como marinero por casi 10 años en una pequeña embarcación de carga, moviéndonos entre islas y costas remotas. Nada demasiado emocionante, hasta esa noche. Estábamos en una de esas travesías largas, varios días sin ver tierra. El océano estaba en calma total, casi irreal. Todo estaba oscuro, solo el brillo de la luna iluminaba el agua como si fuese un espejo negro. No había ni una nube, y el viento había desaparecido. El barco avanzaba lento, como si estuviéramos atrapados en una cápsula de silencio. Entonces vi algo en el horizonte. Parecía una luz tenue, apenas visible, como una pequeña llama flotando en el agua. Al principio pensé que era otro barco o una boya. Decidí acercarme para investigarlo porque la curiosidad pudo más que la lógica. A medida que nos acercábamos, la luz se hacía más brillante, pero también más extraña. Ya no parecía una llama, sino algo, moviéndose bajo la superficie. Sentí una mezcla de inquietud y fascinación. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, detuve el motor, y un silencio pesado nos envolvió. La luz se volvió más intensa y, de pronto, noté que lo que estaba viendo no era un objeto. Eran formas. Como si algo bioluminiscente estuviera nadando bajo el agua, siguiendo patrones, como una danza. Pero no había nada visible, solo esos rastros de luz que se movían en círculos, espirales, líneas perfectas. Mi compañero de tripulación, que era un hombre bastante supersticioso, me dijo con voz temblorosa que debíamos irnos de inmediato, que no era algo que los humanos debíamos ver. Ignoré sus advertencias, curioso por entender lo que estábamos presenciando. Justo en ese momento, el patrón cambió, como si nos hubiera notado. La luz comenzó a acercarse y, de pronto, salió del agua una sombra gigantesca, negra como el carbón, rodeada de esas luces extrañas, como si tuviera una especie de aura. Estaba segura de que no era un animal conocido, era algo diferente, algo que no parecía de este mundo. No me avergüenza decir que me sentí aterrado. El instinto de supervivencia me hizo dar marcha atrás lo más rápido posible. La criatura desapareció en el agua, y las luces se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Pasé las siguientes semanas despertando en medio de la noche, convencido de que vería esas luces otra vez. Nunca supe qué era. No sé si alguien más ha visto algo similar en el mar. Y, honestamente, no sé si quiero volver a encontrarme con eso otra vez.